Muy bien, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Mateo 28. Estamos en el último capítulo de Mateo, comenzando con versículo 1. La resurrección. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, es el gozo que tenemos sabiendo que Cristo vive. Tanto te agradecemos porque Él vive en nosotros también. Ahora te pedimos que nos hables por medio de tu palabra para animarnos a obedecer y honrar. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, el domingo pasado vimos que Jesús fue sepultado. Él murió entre dos malhechores y fue sepultado en el sepulcro de un rico, y vimos que verdaderamente murió, que le llevaron su cuerpo directamente de la cruz a una tumba, al sepulcro, y que el sepulcro se fue cerrado con su cuerpo adentro. En José de Arimatea vemos que Dios siempre tiene a alguien para hacer lo que Él quiere, y es mejor que si hemos escondido nuestra fe por un tiempo, que la manifestemos tarde que nunca. Y vimos con ironía que los sumos sacerdotes tomaron las palabras de Jesús con más seriedad que los discípulos, y por eso pidieron una guarda para el sepulcro, porque recordaban
ellos se acordaban de que Jesús dijo que iba a levantarse de los muertos. Bueno, en nuestro texto ahora es domingo, o sea, fue crucificado viernes, sepultado viernes, sábado, descansaron los discípulos, las mujeres, mientras los sacerdotes buscaban guardia. Ahora, domingo en la mañana. Y leímos, como ya sabemos, la historia de la resurrección. Y quiero decir que, aunque leímos mucho esto, no debemos dejar de maravillar. Es un milagro tremendo que Dios hizo y es una prueba que Jesús es el Cristo, que Jesús vive, y esto es buenas noticias de gran gozo. Y antes de examinar nuestro texto, quiero citarles unos dichos que leí de Matthew Henry, porque es bueno. Dijo, Cristo en el sexto día, o sea, viernes, terminó su trabajo y dijo, terminado es. En el séptimo descansó y al primer día de la semana siguiente, en efectivo, comenzó nuevo mundo y nuevo. También dijo, cuando Cristo murió, la tierra que lo recibió temblaba por temor. Ahora que Cristo se levantó, la tierra que le entregó saltaba con gozo para su exaltación. Y esto me gustó. La tierra tembló dos veces, cuando murió y cuando resucitó. Dos milagros. Ahora, hablando de milagros, vamos a ver, bueno, el texto. Marcos nos dice que cuando las mujeres fueron a la tumba, estaban yendo a la tumba, ellos estaban pensando, ¿quién va a quitar la piedra? Porque la piedra era muy grande. Y esto me indica que ellas probablemente no se habían enterado de la guardia. O sea, hay que recordar que los judíos pusieron la guardia el sábado mientras las mujeres estaban descansando en su casa. Entonces ellas no pensaban que la guardia no iban a permitirlas ungir el cuerpo. Ellos yendo solamente se preocupaban cómo vamos a abrir la tumba para poner las especias. Pero no necesitaban preocuparse porque la tierra tembló y el sepulcro fue abierto. Y para mi parte, yo pensaría que esto indicaba la resurrección, pero por el texto parece que fue el ángel que se descendió, que abrió la tumba. Y el ángel, no el terremoto, movió la piedra. Entonces, la piedra fue quitada, como dicen, para permitir a las mujeres ver que no hubo cuerpo. No para permitir que Jesús saliera, porque él ya estaba vivo. Y dice el texto que fue un gran terremoto, es decir, probablemente que fue más poderoso que el terremoto que pasó cuando Jesús murió. Y entonces, esto pasó y las mujeres llegan y tiene que haber puesto temor en ellos y vean por lo menos 2, posiblemente 3 ángeles. Mateo solamente habla de uno, esto es. Y debemos enfatizar, algunas veces gente dice, pues es que Marcos contradice a Mateo y Lucas a Juan o cualquier cosa. Se me olvidó la palabra, pero se puede unirlos. Hay diferentes maneras de explicar. Pero, por ejemplo,
Mateo pone el enfoque en el ángel más importante y no menciona los otros. No, esto no es decir que los otros no estaban ahí, nomás que él está poniendo el enfoque en uno. Entonces yo voy a buscar seguir a Mateo porque esto es el texto que estamos estudiando. Entonces el ángel que él menciona tiene que haber sido muy impresionante a las mujeres. Y no se sorprende que la guardia se tembló y quedó como muertos, porque dice que brillaba vestido de blanco como la nieve, y eso fue solamente un ángel. La descripción es parecida de cómo es Jesús cuando fue transformado. Entonces, imagínense cuánto más Jesús brilla si este siervo puro del Señor brilla así. Pero de todo modo, debemos ver un contraste entre Jesús y la guardia aquí. Con Jesús, cuando la tierra tembló, él fue visto vivo. La guardia, ellos, los hombres, temblaron, y se usa la misma palabra, y parecían como muertos. Los vivos fueron muertos y el muerto fue vivo. Y Dios muchas veces reversa lo que los hombres piensan, y aquí es un ejemplo. Y mientras los hombres fueron asustados, el ángel consolaba a las mujeres y les dijo: no temáis. Afirma que Jesús en verdad fue crucificado, y esto es importante, porque como dije el domingo pasado, hubo eventualmente gente con sus ideas de filosofía, dijeron que no fue Jesús en la cruz, que no murió en verdad, cosas así. Bueno, el ángel mismo que habla con las mujeres dice: ustedes están buscando a Jesús, quien fue crucificado. Entonces sí, Jesús fue crucificado. No los corrige y dice: no fue crucificado, no fue muerto. Él afirma que Jesús fue crucificado y los indica que el cuerpo no está en la tumba nomás, y los envía a decir a los discípulos que esto pasó. Y es una cosa interesante. En aquella cultura, el testimonio de las mujeres no valía por nada. No se aceptaba una mujer para presentar información en el corte, por ejemplo. Si alguien va al corte a decir qué fue el crimen, no aceptaban el testimonio de una mujer. Esto fue la cultura de ellos. Es interesante que estas personas, estas mujeres, son las primeras a ver a Jesús. Y que aunque muchos negarían su testimonio porque son mujeres, Dios las escogió. Y porque ellas fueron más fieles en su amor a Jesús después de su muerte. Ellas lo observaban en la cruz, tan pronto como pudieron el domingo fueron a la tumba, y por eso Dios los honró por ver a Cristo resucitado primero. Y otra cosa es que Dios usa las cosas necias del mundo para confundir los que el mundo piensa que son sabios. Entonces, sea como sea,
los hombres primero oyeron de la resurrección de las mujeres. Y dice que las mujeres salieron con temor, versículo 8, y gran gozo. Y alguien dijo, pues, ¿cómo puede ser temor y gran gozo? Y entonces un pastor en una junta de pastores dijo, ¿cómo puede ser esto? Y un joven pastor levantó su mano y dijo, yo sé. Y el dirigente, ¿cómo? Y el joven dijo, pues acabo de casarme hace unos meses y cuando me casé sí tenía gran gozo, pero también mucho temor. Entonces, es posible, no es contradictorio. Las mujeres tenían gozo, pero pues yo no veo el ángel así. Y debemos enfatizar que el ángel dice, el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Las mujeres y los apóstoles, los hombres, debían haber creído a las palabras de Jesús. Y el ángel está regañando, sutil, pero está regañándolas por no haberlo creído. Y pregunto si nosotros somos diferentes. ¿No es verdad que muchas veces la palabra dice algo con mucha claridad y decimos, pues no puede ser? Tiene que significar otra cosa. Y es nuestra falta de fe, no defecto en la palabra del Señor. Bueno, entonces las mujeres enseguida vean a Jesús mismo, Él les aparece. Y versículo 9, ellos abrazaron sus pies y le adoraron. Y otra vez esto es importante, en que pudieron abrazar a sus pies, indica que lo vieron en cuerpo efectivo y no solamente en espíritu, porque otra negación de la resurrección es que no más hubo visión o algo así. Pues uno no puede agarrar una visión, es imposible. Entonces, ellos no estaban viendo un espíritu, no estaban teniendo una alucinación. Ellos vieron a Jesús vivo. Jesús les dice lo que había dicho antes de su crucifixión, que los discípulos deben ir a Galilea para verlo. Y en los otros evangelios, como en Juan, vimos que fue en Galilea, al lado de Mar Galilea, que Jesús habló con Pedro y lo dijo, alimenta a mis ovejas, o sea, lo perdonó por negar a Jesús. Y después de, yo creo que fue como 40 días que Jesús hizo muchas apariencias, ellos regresaban a Jerusalén y es donde Él los despidió en cerca de Betania y subió al cielo. Y Mateo no va a incluir todo esto, no más que va a incluir que vamos a ver próxima vez lo que llamamos la Gran Comisión. Pero quiero añadir que Pablo también menciona unas apariencias y probablemente fue en Galilea que Jesús apareció a 500 discípulos a una vez, como Pablo menciona. Y Pablo, cuando escribió en 1 Corintios, dice, y muchos de estos son vivos todavía. Entonces, la iglesia primitiva tenía mucha gente que pudieron testificar que vieron a Jesús, que Jesús estaba vivo
Y nuestra confianza en la resurrección depende primeramente en la palabra de Dios, pero fue confirmado por tanta gente que dieron testimonio. Y cualquier persona que quiso pudo hablar a esta gente para preguntar qué habían visto y todo eso. Ahora, entonces las mujeres vieron a Jesús resucitado y hicieron lo que ellos hicieron. Ahora la guardia. Y me parece a mí que cuando Jesús apareció a las mujeres, la guardia todavía estaba desmayada. Pero cuando ellos despiertan, porque desmayaron y luego tienen que despertarse, ellos tienen que dar cuenta que tienen un problema grande. Primeramente parecía que tenían un trabajo muy fácil, guardar una tumba para asegurar que el muerto no escape y que los discípulos no entran. Bueno, estos temerosos, ¿qué nos importa de ellos? Tenemos espada y fuerzas y no sabemos cuántos hubo, pero dice que algunos fueron a los sacerdotes mientras otros quedaban, entonces eran varios de ellos. Y el problema es que aunque están guardando un cuerpo muerto, el cuerpo no está ahí. Y eso es malo para ellos, porque sus vidas, esos son soldados romanos, sus vidas van a perder si ellos no cumplen su deber en guardar un preso o un cuerpo. Y leí, me parecía curioso que algunos pensaban que estos fueron guardias de los sumos sacerdotes. Y si fueron de los sumos sacerdotes, ¿por qué se preocuparían del gobernador? No, los sumos sacerdotes pidieron guardia del gobernador y luego mencionan los sumos sacerdotes que van a satisfacer el gobernador en el versículo 14 y cuando dice nosotros le persuadiremos, probablemente es decir que le pagarían algo y como Pilato es Pilato, esto no debe sorprender a nadie. Pero de todo modo, los soldados van a los sumos sacerdotes y esto es porque si van al gobernador dicen, pues el ángel abrió la tumba y quitó el cuerpo, el gobernador va a decir, bueno, saquen las cabezas de estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a los sumos sacerdotes porque ellos nos pidieron y a ver lo que podemos arreglar. Y yo me imagino que fue una historia tremenda. Yo gustaría haber estado ahí viendo a estos hombres soldados bravos diciendo a los sumos sacerdotes, pues es que apareció un ángel, hubo un terremoto y pasó una luz y yo creo que fue todo no claro y hablando y confundido, pero resultó que los ancianos, los sacerdotes dijeron, lo que más importa a nosotros no es que hubo algo, es que no hay cuerpo. Y si no hay cuerpo, van a decir que Cristo vive y esto es malo. Entonces dijeron, aquí es dinero, digan que ustedes estaban dormidos, otra razón para manifestar que es mentira, porque para ser dormidos deben haber perdido su vida, y que alguien robó el cuerpo. Y si estaban dormidos, ¿cómo saben que alguien robó el cuerpo? Bueno, de todo. Hicieron esto. Y cuando Mateo escribió su evangelio, y no sabemos precisamente qué año, algunos
piensan en las 60, otros más tarde, pero esto es después de 30 o 40 años, por lo menos. Todavía algunos judíos habían oído la historia y estaban repitiendo la historia de que los discípulos robaron el cuerpo. Pero esto debemos preguntar, ¿es aún razonable pensarlo? Los discípulos fueron esparcidos cuando Cristo fue arrestado. No se les menciona cuando Cristo estaba en la cruz. Están desesperados, tristes. Nunca creyeron que Jesús iba a morir, mucho menos que iba a resucitarse de los muertos. ¿Es razonable pensar que ellos iban a promover una decepción y decir que Jesús vivía todavía cuando sabían otra cosa? Las mujeres que fueron a la tumba, ¿habrían ido ellos a la tumba si sabían que los discípulos habían robado el cuerpo? Para mí, la prueba grande de la resurrección es el cambio en los discípulos entre cuando Jesús es sepultado y el día de Pentecostés, porque van de siendo hombres temerosos y desesperados hasta hombres confiados y sin temor. Y la única cosa que puede explicar eso es que estaban convencidos que vieron a Jesús vivo y ellos predicaban así y servían así porque creían que Jesús vivía. Y otra prueba que esto es lo que pasó es que nosotros hablamos en los domingos. Ellos fueron judíos. ¿Por qué comenzarían a unirse en los domingos si no hubo algo bien importante? Y eso es la resurrección. Entonces, no podemos probar que Jesús resucitó de los muertos en el sentido científico. Pero es muy razonable, basado en las pruebas históricas, es razonable pensar esto es lo que pasó. Jesús vive. Y eso es el Evangelio, la base, el fundamento del Evangelio. Que Jesús fue muerto y que ahora vive. Alguien observó que los fundadores de cualquier otra religión, ninguno de ellos se dice que es vivo hoy. El cristianismo es distinto. Y hay muchos hombres que han predecido a sus muertes, pero nunca, con la excepción de Jesús, a alguien predecido su muerte y luego su resurrección. Y todo Cristo dijo de antemano. El mundo quiere negarlo. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, me gustaba leer novelas de la ficción científica, o sea, puestos en el futuro. En una novela, yo no sé si fui cristiano ya o no, pero el autor dijo, y el cristianismo no existe porque encontraron la tumba y descubrieron el cuerpo de Jesús. Aunque estaba joven, tuve que reírme con esto, porque la idea es tan ridícula, que cómo pudieron encontrar una tumba con cuerpo. Si hubo el cuerpo allí, los sumos sacerdotes dirían, pues aquí está su cuerpo, no es vivo, como dicen sus discípulos.
ellos nunca negaban que hubo un cuerpo o que el cuerpo había desaparecido de la tumba. Y a veces yo creo que ellos creyeron que Jesús se levantó, nomás que no quisieron conversarlo. Pero aunque si encuentre a alguien una tumba o un sepulcro en Jerusalén hoy día y encuentren un cuerpo, ¿cómo van a saber a quién pertenecía el cuerpo? Es imposible. Pero, y esto no tenía nada que hacer lo que el autor puso con la historia que estaba escribiendo. Entonces, me parecía que él sintió el deseo de atacar a Cristo y lo puso en su historia. Y es así que los impíos siempre quieren atacar a la resurrección porque saben que es la distinción entre lo que nosotros creemos y cualquier otra religión y cualquier otra idea. O Cristo vive o nuestra fe es vana y se para. Y si Cristo no vive, entonces 500 personas a la vez fueron engañados. Vieron alucinaciones tan impresionantes que pensaban que él pudo ser tocado y pudo comer y cosas así. Yo no puedo creer que fueron alucinaciones. Yo creo que Jesús vive. Y si Jesús vive, esto quiere decir que su sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar por nuestros pecados y que confiando en Él sí tenemos vida eterna. Y no necesitamos preocuparnos, podemos descansar en lo que Él hizo y esperar en la resurrección del último día. Cristo murió por nuestro pecado. Resucitó por nuestra justificación. Entonces, cualquier que vuelve a Él y confía en Él, creyendo en Él, que Él murió y vivió, tiene vida eterna. No se pierde. Te pido a cualquiera escuchando este mensaje que no se ha entregado a Cristo, que hoy entréguese a Él. Confía, Él vive. Las pruebas son aquí para creer. Lee la Biblia. Nada más explica la religión cristiana, si decimos así. Sino que los apóstoles creyeron que habían visto a Jesús vivo. Y entonces, o fueron engañados en una gran forma, o Él vive. Y es mucho más razonable creer que Él vive. Nosotros, sabiendo que Él vive, sabemos también que nosotros viviremos con Él. Sí, este cuerpo va a perecer si Cristo viene pronto. Pero algún día, en el día del juicio, cada creyente va a recibir nuevo cuerpo, va a ser unido con su Salvador y van a pasar la eternidad gozándose, regocijándose en Cristo, sin temor, sin lágrimas, sin dolor, enfermedad, sin pecado. Que venga Jesús y establezca este día tan como posible. Vamos a orar. Gracias, Señor, que tú vives, que conquistaste a la muerte para ti y para nosotros también. Pedimos que nos concedas fe para vivir cada día, recordando esto, no desmayándonos en las tribulaciones, no atemorizándonos, pero confiados que no importa lo que hace este cuerpo, nosotros viviremos contigo en la eternidad. Y por esto podemos servirte sin temor aquí. Padre, pedimos que cualquier persona escuchando esto que no se ha entregado a Cristo todavía, que abra sus ojos para que vea su necesidad, para que vea que Cristo vive y confíe en Él, arrepintiéndose del pecado. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.